clase de hoy día es valor absoluto. Sí, el tema de la clase de hoy día es valor absoluto. Hay unos prerequisitos que nosotros debemos de cumplir para poder establecer lo que es el valor absoluto. Pero antes de poder ver esos prerequisitos, es muy importante que veamos la aplicación de lo que es el valor absoluto. Muy bien. Usted en su vida profesional, usted está cerca de ser ingeniero, a usted no le van a decir, ¿sabes qué? Aplica el valor absoluto de -3 para encontrar la respuesta. No, lo más que usted le van a decir, sobre todo si usted tiene mucho que ver con lo que es ingeniería electrónica, con certificaciones y ese tipo de cosas, usted tiene que establecer valores picos de voltaje. Usted tiene que establecer valores sobre los cuales una máquina va a poder trabajar, una maquinaria va a poder estar establecida, controles de corriente. Entonces, eso sí, usted como ingeniero lo va a poder establecer. Y la base de eso de ahí es en parte con lo que es el valor absoluto, ¿sí? Entonces, ustedes que van a tener que estudiar ingeniería electrónica industrial, ingeniería en potencia, ingeniería electrónica, van a tener que utilizar mucho lo que es el valor absoluto. En la parte de fasores, ya en facultad, usted también trabaja con la definición del valor absoluto. Ahora, ya pasándolo al prerequisito, a usted cuando estaba en la escuelita, le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a enseñar valor absoluto. Y le ponían un ejercicio de esta manera. Le decían, -3, valor absoluto de -3 igual 3. Ese era su resultado. También a usted le decían, el valor absoluto de 3 es igual a 3 y también era su resultado. Lo que siempre le decían es, le ponían 2 barras y le decían, el valor absoluto es convertir un número negativo en positivo. Y si el valor del número es positivo, sigue siendo positivo. Ya ahora acá en la universidad lo vamos a ver desde otro punto de vista, lo vamos a ver desde su definición. Y la definición de un valor absoluto es lo siguiente. Valor absoluto de x es igual a x cuando los x son mayores o iguales que 0. Y a menos x para todos aquellos x que son menores que 0. Entonces, esta concepción del valor absoluto pasa por ser la definición de función valor absoluto. Si nosotros hiciéramos un organizador gráfico acerca de lo que es el valor absoluto, tendríamos lo siguiente, el valor absoluto. El valor absoluto no es otra cosa que una función. El valor absoluto es una función. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, ¿qué decíamos? Siempre teníamos un dominio. Siempre teníamos algo que ingresaba a la función, que eran nuestros valores de dominio. Y siempre teníamos, ¿qué cosa? Un rango, un conjunto de llegada. ¿Que era qué cosa? Los resultados de esos valores que ingresaban a la función. Entonces, ahora, ¿qué ingresa al valor absoluto? Al valor absoluto van a ingresar intervalos de números. ¿Ya? El intervalo de números más grande que puede ingresar son los reales, o sea, pueden ingresar desde menos infinito hasta más infinito. O sea, pueden ingresar números positivos, pueden ingresar números positivos, pueden ingresar números negativos, puede ingresar el 0, cualquier tipo de número puede ingresar. Pero la función valor absoluto, ¿qué es lo que hace? Como cuando le decía, usted está en ingeniería electrónica y quiere saber la aplicación del valor absoluto, lo que usted hace es rectificar un valor de corriente o rectificar un valor de voltaje. ¿Qué es lo que su jefe le puede pedir? ¿Sabes qué? Mira, los picos de voltaje están muy altos. No quiero que la maquinaria se queme, no quiero que haya un cortocircuito. Entonces, rectifícame la corriente para que el valor de voltaje sea continuo y se puede establecer ese voltaje para todas las máquinas que están trabajando en este lugar. Entonces usted establecía ¿qué cosa? Un valor y lo hacía continuo. El valor absoluto puede ingresar a intervalos de números de menos infinito a más infinito, que comprende los positivos, los negativos, el 0. Pero el valor absoluto siempre va a dar como resultado números positivos. Jamás la función valor absoluto va a establecer un resultado, un número negativo. El resultado de ingresar algún elemento del dominio de la función valor absoluto a un elemento a ingresar en la función y terminar como resultado de la función van a ser números positivos. ¿Qué podríamos definir ahí? Que el dominio
de la función valor absoluto, ¿quién sería el dominio de la función valor absoluto? De menos infinito hasta más infinito, los números reales. Pero el rango, ¿quién sería el rango? A ver, los positivos, ¿quiénes serían esos? Los enteros. ¿Están seguros que los enteros? Pero si el dominio es real. Más infinito positivo. Ya, de 0 a más infinito positivo, ahí ya cambia la cosa. De 0, incluido el 0, a más infinito positivo, estaríamos hablando de los reales positivos. ¿Sí? El valor absoluto nunca va a dar como resultado un número negativo. Siempre el resultado de ingresar un intervalo de números, un conjunto de números, va a dar como resultado un conjunto de números también, pero positivos. Ahora, ¿qué es el valor absoluto? El valor absoluto está definido por valor absoluto de x igual a raíz de x al cuadrado. Esta es una propiedad del valor absoluto. Valor absoluto de x es igual a raíz de x al cuadrado. O en resumidas cuentas, como teníamos la definición, que decíamos que valor absoluto de x también era x para los x mayores o iguales que 0 y menos x para los x menores que 0. Ahora, vamos a trabajar un poco con esta definición aquí al principio. ¿Qué significa esto? Esto es entender por qué a usted en el colegio le decían el valor absoluto de menos 3 es 3, el valor absoluto de 5 es 5, el valor absoluto de menos 7 es 7. Observe. Menos 3, el valor absoluto es 3. Lo buscamos aquí. ¿En qué intervalo estaría el menos 3? ¿En los mayores o iguales que 0? No. ¿En dónde estaría? En los menores que 0. Entonces, si yo digo menos 3 es menor que 0, el resultado de eso, ¿qué será igual? A ver, cuando x es igual a menos 3, entonces, valor absoluto de menos 3 sería igual. Menos 3 es menor que 0. ¿Qué dice? El valor absoluto sería menos x. Si es menos x, sería menos, porque es el menos de la fórmula. ¿Y x quién es? X es menos 3. Entonces sería menos 3. Menos por menos, más, sería 3. Vamos con otro número. Cuando x es igual a menos 7. Entonces, valor absoluto de menos 7. Menos 7, ¿dónde está? En los números, en los x, que son mayores o iguales que 0. No, menos 7, ¿dónde está? En los menores que 0. Como menos 7 está en los menores que 0, yo escribo la fórmula. Este menos 7 es como que fuera x. Y la fórmula, ¿qué me dice? Menos x sería menos 7. ¿Qué sería? Menos por menos, más la respuesta es 7. Por eso es que cuando usted le enseñaron en el colegio el valor absoluto de menos 3 es igual a 3, el proceso, porque el valor absoluto es una función, la operación, la regla de correspondencia que utilizaba el valor absoluto era esta. Usted aquí solamente veía el número que ingresaba y el resultado, pero no veía el proceso. Ahora, aquí en la universidad, nosotros necesitamos saber el proceso. O sea, necesitamos saber la regla de correspondencia, el porqué del valor absoluto funciona de esa manera en que todos sus resultados son siempre positivos. ¿Me explico? Entonces tendríamos que para un número positivo, por ejemplo, cuando x es igual a 2, entonces, muy bien, ¿2 qué tipo de número es? De los positivos, por ahí me dicen, sí, es verdad, es positivo. ¿Qué más? Está en los mayores o iguales que 0. ¿Y qué dice? Cuando es mayor o igual que 0, ¿cuál es su resultado? X. Entonces, valor absoluto de 2 es igual a X. Pero X, ¿quién es? 2. Sigue siendo 2. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué tenemos? ¿El valor absoluto qué es? Una función. Donde pueden ingresar cualquier tipo de números. Pueden ingresar números positivos, pueden ingresar números negativos, puede ingresar el 0. O sea, puede ingresar cualquiera de los números reales. Cualquiera. Recuerden, los números reales son todos los números. Están los naturales, están los enteros positivos, los enteros negativos, los racionales.
Pero una vez que los números entran al valor absoluto, ¿qué resultado usted obtiene? Un número positivo. ¿Sí? Es más o menos como la aplicación que le decía, o sea, usted puede encontrar, ya no hay picos de voltaje, sino que la se vuelve continua. ¿Está claro? Eliminamos los picos de voltaje negativos. ¿Está claro? El principio de un rectificador. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuáles son las dos definiciones que pertenecen al valor absoluto? Son valor absoluto de x igual a raíz de x cuadrado, que todavía no hablamos de ella, y valor absoluto de x igual a x cuando x es mayor o igual que 0, y menos x cuando x es menor que 0. Ahora, para nosotros poder establecer esta definición, tenemos que hablar de intervalos de números. Cuando nosotros hablamos de intervalos de números, ¿qué es para nosotros un intervalo? Por ejemplo, ¿qué es un intervalo? Hoy día juega Barcelona y Emelec, ¿ya? Y entonces viene Barcelona y le mete un gol, ¿ya? Entonces le mete un gol al minuto 70. ¿Cuántos minutos tiene Emelec para empatar? 30. 20. Tiene 20, ya. 30 con la ayuda del árbitro. Ya. Entonces, ese espacio que hay, desde el minuto 70 hasta el minuto 90, es un intervalo de tiempo. ¿Por qué es un intervalo de tiempo? Porque es un espacio de tiempo comprendido entre el minuto 70 y el minuto 90. Eso es un intervalo de números. Un intervalo no es otra cosa que un conjunto. Un intervalo no es otra cosa que un conjunto numérico que está limitado por un principio y por un fin. Yo podría hablar, ¿sabes qué? Cada 2 horas sale un avión. Entonces ese es el intervalo de tiempo de salida de un avión. ¿Por qué? Porque es cada 2 horas. Si son las 5 de la tarde, ¿a qué hora vuelve a salir otra vez el avión? A las 7. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hablemos de intervalos de números, estamos hablando de conjuntos. ¿Está claro? Estamos hablando de espacios de números. Y cuando hablamos de intervalos de números tenemos que hablar de la recta numérica. Ahora, la recta numérica tiene números que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué es eso de menos infinito y más infinito? Usted sabe que el conjunto numérico, el conjunto de los números es infinito. Yo podría tener 1.999.101. Pero hay un número más grande, 1.999.102. Y hay un número más grande. Y puedo tener 1.999.998. Pero hay uno más grande, 1.999.999. Y así iría. O sea, el conjunto el espectro de los números es infinito, tanto para los positivos como para los negativos. Entonces, en la recta numérica, nosotros vamos a trabajar cuando aplicamos la función valor absoluto con intervalos. Vamos a trabajar con intervalos. Ahora, aquí quiero algo que le quede muy interesante. Al valor absoluto pueden ingresar cualquier tipo de número, pero el resultado de esos números al ingresar en la regla de correspondencia y obtener un resultado, ¿qué va a ser? Números positivos. Ahora, establezcamos algo muy importante. Los intervalos de números pueden ir de la siguiente manera. Pueden ir intervalos abiertos, que son intervalos donde se utiliza, intervalos abiertos, son intervalos donde se utiliza los paréntesis. ¿Sí? ¿Qué significa, por ejemplo, yo tener 3 aquí y rayar todo esto? ¿No está incluido el 3? ¿Sí? Eso quiere decir los x mayores que 3. ¿Por qué x? X representa una variable. X, al ser una variable, puede ser reemplazado por cualquier número. Entonces yo digo, los x mayores que 3. ¿Qué quiere decir los x mayores que 3? Todos los números del 3 en adelante, pero no el 3. ¿Podría ser 3.001? Sí. ¿Podría ser 3.0001? Sí, pero no el 3. A diferencia, yo también podría tener otro intervalo en el cual yo podría decir de 3, pero hacia la izquierda.
Entonces, ¿qué podría decir ahí? Ahí son los X menores que 3. En esto de los mayores y menores hay muchas cosas. En la escuelita le decían, ¿sabes qué? Lagarto que come, lagarto que tiene boquita cerrada, y usted pasaba diciendo eso. Pero aquí no, aquí realmente la interpretación matemática es la siguiente. Los X mayores que 3, de 3 hacia la derecha. Y los X menores de 3, la flechita te apunta. O sea, vas del límite del número ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Ya no es lagarto, es flechita. O sea, sí, en esos jueguitos en el colegio que te ponen el mayor y el menor. Pero bueno, a usted, la guía analítica que usted tiene es la siguiente. Si la flecha apunta hacia la derecha, es desde el número hacia la derecha. Si la flecha apunta hacia la izquierda, es desde el número hacia la izquierda. Ahora, pueden haber combinaciones de los dos intervalos. Usted podría tener, por ejemplo, 3 y podría tener menos 2. Entonces usted tiene números entre 3 y 2. ¿Ya? Aquí usted tenía un límite por la izquierda, porque hacia la derecha iba hacia más infinito. Aquí usted tenía un límite por la derecha, porque de la izquierda venía desde menos infinito. Aquí tiene límite por la izquierda y límite por la derecha. Entonces aquí sería, se lo conoce como el intervalo sándwich. ¿Por qué es el intervalo sándwich? Porque es como que tuvieras un sándwich, ¿no? Tienes aquí y acá, por izquierda y por derecha. Entonces aquí sería los X menores que menos 2, mayores que menos 2 y menores que 3. Los X menores que menos 2 y mayores y menores que 3. ¿Está claro? Entonces son todos los números que están entre menos 2 y 3. Por eso se lo conoce como el intervalo sándwich, porque tiene límite en izquierda y límite por la derecha. Todos estos tres tipos de intervalos son abiertos. ¿Por qué son abiertos? ¿Por qué? Porque no incluyen a los límites. Aquí es desde el 3 en adelante, pero sin el 3. Aquí es desde menos infinito hasta 3, sin incluir el 3. Y aquí es desde menos 2 hasta 3, sin incluir ni el menos 2 ni el 3. Pero todos los números entre ellos, sí, dígame. El signo, ¿por qué es menor? Sí, porque es No debería ser mayor que menos 2. Sería menos 2, Mayor que menos 2 y menor que 3. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Aquí, si lo lees de izquierda a derecha, te podrías dar cuenta de que dice menos 2 menor que X. ¿Está bien? Menos 2 menor que X. ¿Está bien? Y Mientras más grande aquí sea para X atrás, menor que 3. Ajá, exactamente, muy buena pregunta, por eso te digo, o sea, no lo veas, si lo ves al cambio de derecha a izquierda, se te confunde, pero si lo lees desde la izquierda, tú dices, menos 2 menor que X, o sea, menor que este, pero este a la vez es menor que ¿quién? Que 3. Ya, ahora, más adelante te voy a dar una interpretación lógica de esto, con lógica de conjuntos, pero por ahora, míralo solamente así, los números entre menos 2 y 3. Los números entre menos 2 y 3. ¿Está claro? Véanlo de esa manera. Un límite por la izquierda, un límite por la derecha y, ojo, ustedes saben que los números siempre van como la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va de menor a mayor potencial, al igual que los números van desde el infinito negativo hacia el infinito negativo. ¿Alguna pregunta está ahí con los intervalos abiertos? No. Muy bien. Cerremos con esto los intervalos abiertos y vamos a los intervalos cerrados. Cuando nosotros hablamos de intervalos cerrados, a ver, más adelante en funciones vamos a utilizar mucho la palabra abierto y cerrado. Abierto, ¿por qué? Porque quiere decir que ese valor dentro de la gráfica que nosotros establezcamos más adelante no va a estar incluido. Abierto porque quiere decir que el límite no está dentro del intervalo. Por eso es la palabra abierto. Y cerrado en cambio, quiere decir que ese punto pertenece a la función. Quiere decir que es cerrado porque incluye aún a los límites. Entonces, dentro de los intervalos cerrados nosotros tendríamos lo siguiente. Va a ser muy análogo a lo que ya hicimos con los intervalos abiertos. Lo único que cambia es la forma de expresarlo, nada más. Sería de la siguiente manera. Tenemos 3. Si yo digo los X mayores o iguales que 3, va a ser lo mismo. Desde el 3 hacia la derecha, solo que también incluyo al 3, por lo tanto ahí sería corchete. ¿Sí? Sería corchete, lo mismo, apunta hacia la derecha, pero el mayor igual. Ahora, quiero hacer una relación, por eso le digo, todo esto está interrelacionado. ¿A qué se les parece esto?
¿A qué tipo de explicación se le parece esto? Voy a ponerles otro ejemplo. Si fueran los x menores o iguales que 3, o sea, sería de 3 hacia la izquierda, incluido el 3, ¿a quién se les parece? A subconjunto, excelente. Recuerden, cuando teníamos subconjunto, ¿qué era? El conjunto y podía ser igual. Pero ¿qué no podía ser si teníamos subconjunto propio? Igual. Igual. ¿Me explico? O sea, subconjunto propio te decía más pequeño que el conjunto, pero no igual. Subconjunto te decía más pequeño o igual. Ojo, recuerden mucho esa interpretación lógica. Más pequeño o igual. Porque más adelante, cuando ya veamos valor absoluto junto con intervalos, lo voy a formalizar. Voy a hacer la definición formal. Pero esto tiene mucho que ver, tanto con lógica como con las propiedades de conjuntos. Y aquí vamos a hacer lo mismo, un intervalo. Ahora, la forma de expresar esto es de 3 a más infinito. La forma de expresar esto es de menos infinito hasta 3. Ahora, ¿por qué no incluyo a infinito y por qué no incluyo a menos infinito? Porque no hay forma de incluir algo que no tiene fin. ¿Sí? Por eso, usted incluye algo que tiene fin, pero si el más infinito es un número que nunca va a terminar, siempre va a haber uno mayor, y el menos infinito tampoco lo puedes terminar porque siempre va a haber uno muy pequeño, entonces no hay forma de incluirlo. Nota 2 puntos, copien, nota 2 puntos. Los extremos de la recta numérica están representados por más infinito y menos infinito. Y no son valores que se los incluye. En corchetes. Y no son valores que se los incluye en corchetes porque no tienen límite. Pilas con eso, ¿ya? Pilas con eso. Siempre más infinito y menos infinito van a ir sin corchetes. Ahora, para yo poder expresar esto, yo también podría decir entre menos 2 y 3. Sería este intervalo. Quiere decir que son todos los números entre menos 2 y 3. Todos los que están ahí. Todos. Y aparte, se incluye al menos 2 y al 3. Esto lo podríamos representar los x. Menos 2 menor o igual que x y menor o igual que 3. Los números, x representa a la variable. Puede ser reemplazado por cualquier número que está en el intervalo entre menos 2 y 3. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a sacar posibles combinaciones de eso. O sea, van a haber intervalos mixtos. ¿A qué me refiero yo con intervalos mixtos? Ya expliqué los intervalos abiertos. Ya hablé de los intervalos cerrados. Ahora voy a hablar de los intervalos mixtos. Entonces, si nosotros hablamos de los intervalos mixtos, tendríamos, por ejemplo, un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces serían los x mayores que a y menores o iguales que b. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque por la izquierda están cerrados, ¿es un intervalo cerrado? No, es un intervalo abierto. O sea, pueden ser todos los números hasta a, pero no a. Pero aquí pueden ser todos los números hasta b, incluido b. Otro intervalo mixto podría ser el siguiente. Podríamos tener a y b. ¿Está bien? Entonces tendríamos esto. Serían los x menores o iguales que a y menores que b. O sea, desde a incluido hasta b sin incluir. Aquí es desde a sin incluir hasta b incluido. ¿Me explico? Ahora, siempre que nosotros tengamos
desigualdades, ya sea esto, mayor, igual, siempre que tengamos mayor, mayor, igual, menor, menor, igual, por lo regular lo que vamos a tener, lo que vamos a tener como representación o lo que vamos a representar son intervalos de números. Y cuando en nuestra operación nosotros tengamos igual o diferente, en la mayoría de los casos, no digo en todos, lo que nosotros vamos a tener, ¿qué cosa es? Vamos a tener valores puntuales numéricos. ¿Está claro? Una cosa es decir intervalos de números, estos son intervalos de números, y otra cosa es decir valores puntuales. ¿Por qué? Porque valores puntuales, por ejemplo, son 2 valores o 3 valores, pero no intervalos, por lo regular. Puede darse el caso de que sí tengamos con intervalos de números, dependiendo del planteamiento del ejercicio, valores puntuales, pero en la mayoría de los casos, nosotros con mayor, mayor, igual, menor o menor, igual tenemos intervalos de números, y en la mayoría de los casos con igual y diferente tenemos valores puntuales numéricos. En la mayoría puede ser el caso en que a veces exista una combinación entre ellos, pero por la mayoría de casos nosotros siempre tenemos esto. Recuerden que estos vienen de números, de operaciones con números. Muy bien, ahora, hasta ahora nosotros nos hemos dado cuenta que el valor absoluto es una función y que los valores que ingresan al valor absoluto pueden estar definidos por positivos o por negativos, y que esos resultados, después de entrar a la regla de correspondencia del valor absoluto, ¿qué vamos a obtener como resultado? Números positivos. Ahora, la regla de correspondencia del valor absoluto es: valor absoluto de x es igual a raíz de x al cuadrado, o valor absoluto de x es igual a x para los x mayores o iguales que 0, todos los números que sean positivos siguen siendo el mismo valor, o menos x para los x menores que 0. Cuando los números son negativos, le ponemos un menos adelante para que al final termine siendo positivo. Muy bien, estos números positivos vendrían a ser el rango de la función valor absoluto definida dentro de una operación. Ahora, establezcamos lo siguiente. Un valor absoluto puede relacionarse con cualquier tipo de operación. Hasta ahora parece sencillo valor absoluto, pero yo un valor absoluto lo puedo poner en operación binaria, lo puedo utilizar hasta en lógica de conjuntos, la puedo utilizar el valor absoluto al definir una relación, lo puedo utilizar en funciones. Es tan simple como esto. Yo puedo tener un ejercicio muy interesante, f de x igual a x más 1, y lo dibujamos y todo queda bonito. Basta que yo venga y le ponga un valor absoluto, automáticamente lo complico una barbaridad. Para los que tienen más experiencia saben lo que les estoy diciendo. O sea, yo puedo tener un logaritmo, y el logaritmo es sumamente fácil de resolver, pero yo al logaritmo le pongo un valor absoluto, lo compliqué. Automáticamente el ejercicio se transformó, cambió, subió su nivel. O sea, ya ahora tengo que definir dominio, tengo que definir rango, tengo que ver su afinidad. Pero el valor absoluto tiene una característica muy importante. El valor absoluto, observen, los intervalos de números que ingresan pueden ser cualquier intervalo de números. Ingresa el valor absoluto y sus resultados son números positivos. Tengo las dos posibles definiciones de valor absoluto, una desde el punto de vista más algebraico y otra desde el punto de vista de una función, vista desde el punto de vista de una función. Ahora, cuando yo digo que el valor absoluto proviene de una definición, lo que yo estoy estableciendo es más o menos algo parecido a eso. Este es el gráfico de la función valor absoluto. ¿Sí? Ese es el gráfico de la función valor absoluto. Usted, hay muchas veces que ha visto este gráfico en muchos elementos. Por ejemplo, los cardiólogos, cuando miden la frecuencia del corazón, cuando usted está en un marcapasos, ve el tipo de esas figuras. Ya.
en ese programa hay algo de que dentro de ese programa, para los que vienen siendo bachilleres en programación lo saben, cuando usted crea un programa, usted involucra muchas funciones. En la calculadora y en los programas, en algunos lenguajes de programación, al valor absoluto le ponen ABS. ¿Sí? Entonces, estos programas que se forman tienen mucha relación con lo que es el valor absoluto. El valor absoluto lo que hace es lo siguiente. Si usted se da cuenta, todos estos números son positivos. Y el valor absoluto, su resultado, ¿en dónde está? En Y positivo. Y para estos números que son negativos, usted ve que hay gráfica por debajo del eje de las X. No. ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que hace es dar un resultado positivo. ¿Está claro? Pilas con eso, pilas con este gráfico. Porque cuando ya entremos a la parte gráfica del valor absoluto, a trabajar con un valor absoluto, el valor absoluto se va a convertir en un valor agregado a la función. Nosotros vamos a tener una función cualquiera y la vamos a graficar. Al momento de aplicarle el valor absoluto, lo que nosotros vamos a suprimir de la gráfica es la parte negativa. O sea, la parte negativa en el eje de las Y. ¿Sí? Tenga en cuenta eso, porque como yo le digo, siempre hay algo que nosotros utilizamos mucho más adelante. Y esto es algo que vamos a utilizar mucho más adelante. O sea, aquí ya lo vimos de manera algebraica. Ahorita lo estamos viendo de manera gráfica. O sea, el valor absoluto no tiene resultados negativos. Y aquí en el gráfico lo podemos ver. ¿Hay algo negativo? No. Todo está ¿por dónde? Por encima del eje de las X. O sea, todo es positivo en resultado. Pero pueden entrar resultados negativos. Pueden entrar números positivos, perdón. Y pueden entrar números negativos. Pero todos sus resultados, ¿dónde van a parar? En el Y positivo. Recuerden, esto es Y positivo, esto es X positivo, esto es X negativo y esto es el eje Y negativo. Entonces, entran números positivos, ingresan números negativos, pero en cambio siempre hay ¿qué cosa? Resultados en Y positivos. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo con lo cual no me haya explicado? No. ¿Hasta ahí está todo bien? A ver, hagamos un repaso de nuevo. A ver. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es una función. Al valor absoluto le pueden ingresar ¿qué cosa? Cualquier tipo de números. Le pueden ingresar números positivos, números negativos, el cero, cualquier tipo de número. El valor absoluto, una vez que ingresa la regla de correspondencia, a la operación en sí con valor absoluto, ¿qué resultado voy a tener yo? Números positivos. ¿Sí? Una vez que ingresa a la regla de correspondencia voy a tener números positivos. Ahora, ¿cuáles son las reglas de correspondencia de valor absoluto? Valor absoluto de X es igual a raíz de X al cuadrado. Esto viéndolo desde un punto de vista algebraico. Viéndolo desde un punto de vista de función, yo tengo valor absoluto de X es igual a X para los X mayores o iguales que 0 y menos X para los X menores que 0. ¿Está claro? Ahora, si lo queremos ver el valor absoluto de manera gráfica, que en clases posteriores lo vamos a analizar de manera detallada, lo que nos está diciendo es, mira, esta es la gráfica del valor absoluto. Pueden venir valores positivos, pueden venir valores negativos, pero el resultado que van a ser siempre positivos. ¿Ok? Ahora, trabajemos un poco, ya hemos visto los intervalos, trabajemos un poco con las propiedades del valor absoluto. Por ejemplo, yo puedo tener valor absoluto de X igual a A. Cuando yo tengo valor absoluto de X igual a A, esto de aquí viene de dos respuestas posibles. ¿De cuáles? Sea positivo. De que X sea menos A o de que X sea A. Y usted dirá, ¿y cómo es eso, ingeniero? O sea, me está diciendo que no pueden salir resultados negativos. Es verdad, no pueden salir resultados negativos. El resultado de esto, ¿quién es? A, y A es positivo. Pero ¿quién sí le puede ingresar? Positivo y negativo. Positivos y negativos. ¿Por qué? Yo digo, valor absoluto, cuando X es igual a menos A, cuando X es igual a menos A, entonces, ¿qué tengo yo? Valor absoluto de menos A es igual. Menos A, al ser un número negativo, ¿dónde está? En los menores que 0.
Entonces sería menos A. Entonces sería menos por menos más A. Y cuando X es igual a A, entonces, ¿qué tendríamos? Valor absoluto de A es igual a ¿qué es? A es mayor o igual que 0, por lo tanto sería A. ¿Me explico? Esto es análogo a yo decir valor absoluto de X diferente de A. Cuando yo tengo valor absoluto de X diferente de A, quiere decir que la respuesta podría ser X es diferente de menos A o X es diferente de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo valor absoluto de menos A es diferente de A, al yo poner esto de aquí, me quedaría A es diferente de A, no se me cumpliría. No se me cumpliría. ¿Por qué? Porque estoy hablando de diferente. ¿Sí se da cuenta? O sea, A no lo puedo poner. Porque si pongo A, se contradice. ¿Sí me entiende? O sea, yo puedo poner aquí en X cualquier cosa, pero no A. Perdón, no menos A. ¿Me explico? Porque si pongo menos A, esto es una especie de contraejemplo. Si pongo menos A, a ver, cuando X vale menos A es diferente de A. Valor absoluto de menos A ya sabemos que es A. A es diferente de A, no. Es igual. Estaría mal. Entonces, en otras palabras, aquí puede ingresar cualquier número menos A. Hagamos un ejemplo numérico. Yo tengo valor absoluto de X diferente de 3. Entonces, X es diferente de menos 3 o X es diferente de 3. X puede ser cualquier cosa. Si es 5, 5 es diferente de menos 3, verdadero. 5 es diferente de 3, verdadero. Si es 4, 4 es diferente de menos 3, verdadero. Hagámoslo, miren. 4 es diferente de menos 3, verdadero. O 4 es diferente de 3, verdadero. 1 o 1, 1. ¿Está claro? 2 es diferente de menos 3, verdadero. O 2 es diferente de 3, verdadero. 1 o 1, la disyunción es verdadero. ¿Está claro? Ahora, ¿qué tal si yo pongo 3 es diferente? A ver, sí. Menos 3 es diferente de menos 3. Falso. ¿Por qué? Porque menos 3 no es diferente de menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los números que aquí pueden ingresar son cualquier número, o sea, pueden ser cualquier número de los reales, pero no puede ser el 3. Vamos a tomar un poco de la teoría que aprendimos antes. Cuando yo digo puede ser cualquier número, pero no, ¿qué operación de conjuntos estoy utilizando? Y está en el pero, claro. Puede ser cualquier número, pero no el 3. Diferencia, excelente. Cuando yo planteaba A pertenece a B, ¿está claro? Por eso le digo, si usted aprendió las propiedades de la lógica, aprendió las propiedades de los conjuntos, todo lo demás gira en relación a eso. O sea, que X diferente de 3 sería cualquier número de los reales, pero no. Entonces sería los reales menos el menos 3 de 3. Entonces, cuando tengamos diferente, la representación que vamos a utilizar son el conjunto referencial que nos dé, en este caso los reales, menos los elementos que hayamos encontrado. ¿Me explico? Ya. Entonces, vamos a verlo ahora con intervalos. Muy bien, ponemos esto para poder utilizar los intervalos. Entonces, tendríamos en lo que es intervalos, hemos visto el mayor y el menor igual, el igual y el diferente. En mayor igual, digamos que usted tiene valor absoluto de X mayor o igual que A. Ya, aquí hay algo interesante. Valor absoluto de X mayor o igual que A.
Esto, es decir, lo que usted me preguntó hace un momento, que se confundieron, aquí lo van a ver de manera más clara. Aquí es, valor absoluto de x mayor o igual que a, son los x mayores o iguales que a, o los x menores o iguales que menos a. Ya lo desglosé. Ahí lo abrí. Valor absoluto de x mayor o igual que a es lo mismo que decir los x mayores o iguales que a, o los x menores o iguales que menos a. ¿A qué me refiero con eso? Representándolo numéricamente, en la recta numérica sería, aquí está a, aquí está menos a. Los x mayores o iguales que a, o sea, desde a, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia la derecha. ¿Por qué corchete? Porque era mayor o igual. ¿Ok? Menores o iguales que menos a, sería desde menos a apuntando hacia dónde la flechita, hacia la izquierda. Entonces son todos los números que están en A y están en menos A. Cuando yo empecé, vamos a la primera semana de clases, yo les hice una tabla más o menos así. Recuerden, decía lógica, bueno, la segunda semana para ser más específico, y conjuntos. ¿Está claro? Yo le puse aquí el i, el o, el entonces y la negación. Lógica. Conjunción, disyunción, implicación y complemento. En conjuntos, ¿cómo sería? Intersección, Excelente. unión, Muy bien. subconjunto, complemento. Eso es lo que vamos a utilizar ahorita. Porque me quedaría los x mayores iguales que a. Yo decir esto sería desde menos infinito, porque nunca se incluye el menos infinito que es el extremo izquierdo, hasta menos a. Ya no pongo o, porque al utilizar intervalos de números no puedo seguir utilizando lógica. Al hablar de intervalos de números ya estoy en un conjunto numérico, tengo que utilizar el lenguaje de los números. Pero o, ¿cuál es su análogo? Unión. A ver, ¿Me expliqué? Okay. Entonces, cuando yo establezco esto, yo digo desde menos a, desde menos infinito hasta menos a, unión desde a más infinito. Miren, jóvenes, es lo que les he dicho siempre. Aquí en matemáticas todo se va interrelacionando. Desde el primer día de clase les enseñé operadores lógicos. Estamos en la cuarta semana, quinta semana y seguimos utilizando las propiedades de los operadores lógicos. Por eso es importante la semántica y estas pequeñas tablas. O sea, ya todo es más fácil de comprender si la semántica está clara, si la sintaxis está clara. Ahora, vamos con la otra interpretación. Ingeniero, pero se olvida del mayor. El mayor es exactamente lo mismo. El mayor es exactamente lo mismo. Solamente que, ¿en qué cambia el mayor? En que ya no son corchetes, sino que ahora son paréntesis. 1, 2, ¿en qué más cambia? No solo cambia en la figura, en corchete, ahora es paréntesis. ¿Cuál es la interpretación que cambia? Excelente, no está incluido el número. Si fuera mayor, sería todos los números hasta A sin incluir menos A. Y todos los números desde A en adelante sin incluir A. Recuerden, mayor y menor es sin incluir el valor límite. Mayor igual o menor igual incluye el valor límite. Mayor y menor sin incluir el valor límite. Mayor igual, menor igual incluye los valores límites. Ahora, la representación de valor absoluto de x menor o igual que a es lo que yo le decía, el intervalo sándwich. Aquí su equivalencia sería los x menores o iguales que a y mayores iguales que menos a. Son, yo lo leo, los números que están entre menos a y a. Y ahora sí veámoslo en la recta numérica. Aquí está menos a y aquí está a. Esto de aquí yo también lo puedo escribir como los x menores o iguales que a y los x mayores o iguales que menos a. Aquí quiero que lo entiendas, ¿ya? Esto es muy importante. Tienes valor absoluto de x menor o igual que a. Ya lo vimos que cuando tienes menor y menor igual, podría ser el intervalo sándwich, ¿no? Entre menos a y a. ¿Está claro? Ahora, esto, te dije que lo leyeras desde la izquierda, ¿no es cierto, Carlos? Ahora, sería así. Esta parte la lees como los x menores iguales que a. Eso no tienes problema, ¿no? No.
es la otra parte. Y esto te quedaría menos A menor o igual que X. Menos A, ya, entonces te dice, menos A es menor o igual que X. Menos A es menor o igual que X. Si yo digo menos A es menor o igual que X, menos A es menor o igual que X, ¿cómo podría decir lo mismo? Menos A es más pequeño que X. X es más grande que A, que menos A. ¿Te parece? Vamos de nuevo con tranquilidad. Menos A es más pequeño que X. O igual. No. Ya, más pequeño o igual que X. Sí, perfecto. Más pequeño o igual que X. ¿Cómo yo puedo decir lo mismo? ¿Cómo puedo expresar lo mismo que estoy diciendo en otras palabras? ¿Es igual o más grande? Ah, o sea, podría decir menos A es más grande que X. No, al revés. A ver, eso es diferente. Yo lo que podría decir, a ver, ¿sabes qué? El marcador rojo es más pequeño que el marcador azul. Es exactamente que decir lo mismo que el marcador azul es más grande que el marcador rojo. ¿Sí? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Este equipo es más pequeño que este equipo. Pero podrías decir que es lo mismo, que este equipo es más grande que este equipo. Y como son variables, puede ser cualquier equipo. El Manchester United, el Real Madrid, cualquiera de esos equipos. Entonces aquí, menos A es menor o igual que X, es equivalente a decir X es mayor o igual que menos A. ¿Te parece? Más adelante lo vamos a representar, lo vamos a demostrar de manera algebraica. ¿Igual o solo mayor? No, mayor o igual. Porque aquí te da la opción. No puedes perder esa opción. Aquí te dice, el marcador rojo es más pequeño o igual que el marcador azul. No puedes perder esa opción. Está el O, ¿no es cierto? Entonces tú lo que puedes decir es, el marcador azul es más grande o igual que el marcador rojo. Recuerda que no se puede perder el sentido. ¿Me expliqué ahorita sí? ¿Sí? Entonces ahora, esto de aquí es con la conjunción y sería la conjunción en conjuntos con quién va de la mano. Con lógica. Con la intersección. Entonces debería de cumplirse eso aquí. Sería los X menores o iguales que A. Entonces desde A, ¿hacia dónde están apuntando? Hacia la izquierda. ¿Qué pongo? Menor o igual. Sería todo eso. Ahora acá dice y. Para que la conjunción sea verdadera, ¿qué debe pasar con ambas proposiciones? Deben ser verdaderas. Debe ser verdadera. Entonces yo digo X mayores o iguales que menos A. Ojo, que estos de aquí vienen a ser predicados. Porque con las X, yo lo dije ahorita, pero realmente la apreciación correcta es que son predicados. ¿Por qué son predicados? Porque la X, recuerden que puede ser cualquier cosa y podría ser verdadero o falso. Se convierten en proposiciones cuando yo esa X la reemplazo por un valor numérico, por un valor establecido. A ambas, a X y a A. Ahí se convierten en proposiciones. Por ahora son predicados. Yo dije proposiciones, pero la palabra correcta matemática es predicados. Pilas con eso, ¿ya? Entonces, los X mayores o iguales que menos A. Ahora, el Y es verdadero solo cuando ambos son verdaderos. Entonces, ¿quién cumple con ambos? Excelente. Como ya sabemos que el Y tiene que ver con la intersección, ¿cuál es la intersección aquí? Donde se cruzan las líneas. ¿Dónde se cruzan las líneas? Las líneas se cruzan desde menos A hasta A. O sea, cualquier número que yo coja entre menos A y A Cumple. va a hacer que esta expresión algebraica sea verdadera. ¿Ok? Si cojo un número que está a la derecha de A, perfecto, ¿me cumplirá con quién? Con los mayores iguales que menos A, pero no me cumplirá con los menores que A. Hagámoslo numéricamente, sí me interesa que esto quede muy claro, porque lo vamos a utilizar mucho en ejercicio. Valor absoluto de X menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces esto se abriría en 2. X menor o igual que 2 y menor o igual que menos 2. El intervalo sándwich. ¿Está claro? Esa sería una representación. Pero la siguiente representación sería los X menores o iguales que 2 y los X mayores o iguales que menos 2. Entonces vendría, yo diría, a ver, los menores iguales que 2.
Los menores iguales que 2, todo esto. Menos infinito, más infinito y el 0. Y los x mayores o iguales que menos 2, pondría menos 2, y ahora serían todos estos. Se me ocurre poner un número que esté solo en la parte azul. ¿Quién podría ser un número que esté en la parte azul? 3, ¿no? Sí. Son predicados. Como lo voy a reemplazar por un número, automáticamente ya son proposiciones que me van a dar valores de verdad. ¿Verdadero o falso? Entonces me quedaría 3 menor o igual que 2 y 3 mayor o igual que menos 2. 3 es menor o igual que 2. Falso. Y 3 es mayor o igual que menos 2. Verdadero, pero como yo sé que la conjunción es inclusiva, o sea, para que sea verdadero, ¿qué debe de pasar? Que ambos sean verdaderos, o sea que esto es falso, o lo que es lo mismo, 0 por 1, 0. ¿Ok? Ahora, tomemos un número que esté entre los dos. Facilito, ¿quién? El 0. Entonces, o cojamos el 1. El 1 también está a la izquierda de 2 y está a la derecha de menos 2. Entonces me quedaría 1 es menor o igual que 2 y 1 es mayor o igual que menos 2. 1, proposición, automáticamente proposición, verdadero. Y 1 es mayor o igual que menos 2, sí, todo número positivo es mayor que un número negativo, verdadero. 1 y 1 es verdadero, por lo tanto, estamos demostrando que los elementos que son solución de un valor absoluto con una expresión menor o igual son los elementos que están entre los dos límites. Intersectado. Siempre. ¿Ok? Entonces, para resumir, y pasa lo mismo con menor. La única diferencia es que con menor nos incluyen los valores límites. Para resumir esto, nosotros tendríamos lo siguiente. A ver, tendríamos que, cuando se trata de intervalos con valor absoluto, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, cuando nosotros tenemos valor absoluto de x mayor o igual que a, eso es x mayor o igual que a o x menor o igual que menos a, que terminaría siendo desde menos infinito hasta menos a, unión de a hasta más infinito. Esto es o y esto es unión. ¿Está claro? Y diríamos, cuando tenemos valor absoluto de x menor o igual que a, ahí en cambio el intervalo sería los x menores o iguales que a y mayores o iguales que menos a, que es equivalente a decir x mayor o igual que a y x menor o igual que a y x mayores o iguales que menos a, y su representación sería x entre menos a y a, para darme como resultado menos a y a. ¿Me expliqué? ¿Está claro? Entonces, aquí sintetizamos toda la información que hemos visto en esta parte de la clase, ¿sí o no? Los intervalos con valor absoluto, los intervalos numéricos con valor absoluto. Entonces tenemos valor absoluto de x mayor o igual a, tenemos valor absoluto de x menor o igual que a, entonces aquí tenemos x mayor o igual que a o x menor o igual que a, que llevado a conjuntos es menos infinito a menos a, unión de a más infinito. Acá también lo mismo, llevado a conjuntos. ¿Está claro todo hasta ahí? Sí. Yo sé que esto es bastante teoría, pero es una teoría que vamos a utilizar muchísimo en la resolución de ejercicios. Por ejemplo, si su ejercicio es conceptual, entonces usted, al tener una base de conocimientos, usted ya va a poder aplicarlo sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, veamos otra cosa. Cerremos esto con unas aplicaciones que usted va a encontrar en algún tipo de ejercicio, en algunos tipos de ejercicios. Por ejemplo, los posibles tipos de ejercicios que usted puede encontrar en esto de valor absoluto se remiten a algunas cosas interesantes. Por ejemplo, usted podría tener valor absoluto de x menos 3 más 1 menor o igual
que menos 2. Una vez lo pusimos en un examen y el 93% lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Por lo siguiente, lo resolvió. Le aplicó propiedades, encontró intervalos, los números, y nosotros le pusimos el intervalo. Esto de aquí es vacío. Eso es vacío desde cualquier punto que se lo vea. ¿Por qué esto es vacío desde cualquier punto que se lo vea? Por lo siguiente. Aquí a X, como le dije en el gráfico, le puede ingresar cualquier número, ya sea positivo o ya sea negativo. Le puede ingresar cualquier número negativo o le puede ingresar cualquier número positivo. Se le restará 3. Si es negativo se le hará más negativo. Y si es positivo, un poquito más pequeño. Pero el valor absoluto, ¿qué le va a terminar haciendo? Positivo. Positivo. Ahora, lo que va a salir del valor absoluto, usted ya lo tiene clarísimo, es un valor positivo. Al sumarle 1, va a seguir siendo positivo. ¿Cuándo un número positivo es menor o igual que un número negativo? Nunca. Entonces, automáticamente para mí esta expresión era vacío. ¿Y para qué matarme haciéndolo? Si era vacío. Solo con leerla bien. Por ejemplo, otro ejercicio que pusimos en el examen, valor absoluto de x más 2 menos 1, valor absoluto menor que 0. Mayor que 0. Y lo resolvieron. Pero no había nada que resolver ahí. ¿Por qué no había nada que resolver? Porque aquí el resultado era todos los reales positivos. Creo que era mayor o igual que 0. Sí, mayor o igual que 0. Perdón, no solo los reales positivos, todos los reales. Volvemos a la misma historia. Aquí pueden ingresar números negativos. Pueden ingresar números positivos. Podría ingresar menos 1.000 millones. Menos 1.000 millones más 2 sigue siendo como menos 1.000 millones. Y menos 1 vuelve a ser menos 1.000 millones. Pero el valor absoluto, ¿qué lo va a terminar haciendo esos menos 1.000 millones? Positivo. O sea, cualquier número que ingrese aquí, por muy negativo que entre, siempre lo va a volver positivo. Y todo número positivo es mayor o igual que 0. Entonces, ¿para qué resolverlo si eran los números reales? ¿Está claro eso? Perfecto, entonces miren, hasta ahora hemos visto la aplicación. Ojo, por eso es que yo le digo, usted no tiene que ser una persona que solo resuelva problemas. Usted tiene que ser una persona que entienda el resolver de esos problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un valor absoluto, siempre tiene que tener la idea clara. Que al valor absoluto le puede ingresar cualquier tipo de número, pero el resultado final, si el valor absoluto es un final, van a ser números positivos. Ahora, también puede ser que usted tenga ejercicios de esta manera. El mismo, x menos 3 menos 1 menor o igual que menos 2. O pongámosle, en lugar de menos 1, pongámosle menos 5 menor o igual que menos 2. Ahí sí le toca aplicar las propiedades de valor absoluto. ¿Por qué? Pero ingeniero, aquí dijo que era vacío. Sí, yo dije que era vacío porque este resultado es positivo. Y si tiene una suma, seguirá siendo positivo. Pero aquí, este resultado es positivo. Pero acá tiene una resta. O sea, se puede dar la posibilidad que este menos este sí sea menor o igual que menos 2. ¿Está claro? Menos 3. Fácil darse cuenta de eso. O sea, yo puedo decir que cuando x es igual a 2, entonces me quedaría valor absoluto menos 2 menos 3 menos 5 menor o igual que menos 2. 2, ¿no? 2. Entonces sería 2 menos 3, valor absoluto de menos 1, menos 5 menor o igual que menos 2. Y me quedaría, valor absoluto de menos 1 es un x menor que 0. Al ser menor que 0 es menos 1. Sería entonces menos 1, menos 5 menor o igual que menos 2. Sería 1 menos 5 es menor o igual que menos 2. Menos 4 menor o igual que menos 2, verdadero. ¿Sí? Entonces todo pasa por el análisis del tipo de ejercicio que usted quiera resolver. Si el análisis del tipo de ejercicio usted se da cuenta
que es siempre positivo, entonces usted puede decir, a ver, nota 2 puntos. El valor absoluto de cualquier número, el valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual que 0. El valor absoluto de cualquier número es siempre mayor o igual que 0. Siguiente. Todo número positivo, siempre es mayor o igual a 0. Todo número positivo siempre es mayor o igual a 0. Es una aproximación de lo que les dije en primera instancia. Todo número positivo siempre es mayor o igual a 0. 3. El resultado de un valor absoluto, no puede ser un número negativo. El resultado de un valor absoluto no puede ser un número negativo. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué tal la clase? Hasta ahí hemos aprendido todo lo que es acerca del valor absoluto. Gracias. Buenas noches.